Imagina por un instante el rugido del viento. Sientes el salitre en la piel, el vaivén constante de un suelo que no es tierra firme. Estás a bordo de un galeón de más de 1000 toneladas, una mole de madera y lona, cargado con el metal brillante que cambió el destino de imperios, con provisiones que apenas daban abasto y con cientos de almas, todas a merced de la inmensidad azul. Las velas, infladas como pulmones gigantes, empujan sin tregua esta bestia flotante sobre las olas del océano abierto. De pronto, una voz se alza sobre el estruendo del viento y las maderas crujientes. ¡Ancla! ¡Prepárense para fondear! El corazón te da un vuelco. No hay motores, ni frenos, ni siquiera una hélice que se pueda apagar. Solo una gruesa cuerda, a veces una cadena forjada por el mismísimo infierno, y una mole de hierro, una pieza tan simple y a la vez tan crucial. El ancla. ¿Cómo?, te preguntas. ¿Era posible que algo tan rudimentario detuviera a semejante coloso de madera en plena era de las colonizaciones, cuando la vida dependía de cada decisión, de cada maniobra? Para entenderlo, debemos retroceder a un tiempo donde la supervivencia en el mar era una danza entre el ingenio humano y la furia de la naturaleza. Era el siglo XV, y el anclaje no era un mero trámite. Era una operación crítica y a menudo mortal. A diferencia de los complejos sistemas hidráulicos y electrónicos de hoy, todo dependía de la fuerza bruta, la experiencia acumulada de generaciones de marineros y mecanismos puramente manuales. Las anclas coloniales eran imponentes estructuras de hierro. Su forma, que recordaba una cruz, con 2 brazos curvados y una barra transversal, el cepo, estaba diseñada para girar al tocar el fondo y, con suerte, clavarse como garras en el lecho marino. Si te fascina cómo estos gigantes de madera desafiaron el océano, te invitamos a suscribirte al canal. Juntos desentrañaremos aún más misterios. Pero había un detalle vital, casi poético que pocos consideran: el fondo marino. Para que el anclaje fuera efectivo, el lecho del océano no era un simple punto de apoyo, sino un factor determinante, una superficie que dictaba el éxito o el fracaso de la maniobra. Los marinos sabían por experiencia y por el amargo sabor de la derrota que fondear sobre roca era inútil. El ancla simplemente rebotaba y el barco, a la deriva, quedaba a merced del viento y las corrientes. El lodo blando o la arena húmeda, en cambio, eran los favoritos, permitiendo que los brazos del ancla se enterraran con una firmeza que daba esperanza. Aunque carecían de la ciencia moderna, estos navegantes desarrollaron un conocimiento empírico impresionante. Llevaban consigo sondas de plomo con grasa en la punta, que al ser sumergidas, extraían muestras del fondo, revelando la composición del lecho marino. Un acto de profunda sabiduría, una lectura del lecho invisible antes de confiarle la vida del barco. En muchos casos, si el terreno era inadecuado, preferían mantenerse a la deriva, desafiando la incertidumbre, antes que arriesgarse a un mal anclaje, porque un fondeo fallido podía ser catastrófico. Si la marea cambiaba bruscamente o un viento traicionero arremetía, un ancla mal fijada se soltaba y el barco comenzaba a derivar sin control. En medio de una tormenta o cerca de arrecifes traicioneros, eso significaba un destino sellado, encallar o perecer entre las olas. Por eso, el acto de fondear era tratado con una solemnidad y precisión casi religiosas. Se necesitaban decenas de hombres para soltar la cadena o el cabo, asegurándose de que el ancla cayera verticalmente, y luego, con la respiración contenida, observaban con atención si el barco se estabilizaba, si dejaba de ceder ante la fuerza del mar. El ancla no detenía el barco por sí sola. Su poder residía en cómo se unía al fondo, en la tensión de la cuerda y, sobre todo, en el conocimiento ancestral de quienes la manipulaban. Hombres que entendían la lengua del mar. Cuando un galeón inmenso flotaba en calma cerca de una costa, uno podría pensar que fue el ancla, clavada en el fondo, lo que lo detuvo. Pero eso es solo una parte, una pequeña fracción de la historia.
Durante la era de las colonizaciones, los marinos sabían que el verdadero secreto para mantener un barco en su sitio no era solo la ancla, sino el peso de la propia cadena o del grueso cabo de cáñamo, cuando el metal no era viable. Una cadena, pesada, tendida a lo largo del fondo marino, creaba una resistencia enorme que absorbía la fuerza implacable del viento, las olas y las corrientes. El ancla, en muchos casos, era simplemente el punto de sujeción final, el elemento que evitaba que la cadena se arrastrara libremente. El peso de decenas de metros de eslabones metálicos o la tensión constante de un cabo saturado de agua y sal era lo que verdaderamente mantenía a flote y estable a esos colosos del mar, verdaderas fortalezas errantes. Este principio físico, esta coreografía invisible entre el barco y el fondo marino, tiene un nombre elegante: la catenaria. Se trata de la curva natural que forma una cadena o un cable suspendido entre dos puntos cuando cae por su propio peso. En el caso de los barcos coloniales, la catenaria se extendía desde la proa del navío hasta el lecho marino, permitiendo que el movimiento del barco, provocado por el oleaje o por los cambios bruscos en el viento, fuera absorbido de manera gradual por esa curva elástica. Si una ráfaga inesperada empujaba al navío, la catenaria no se tensaba de golpe. En cambio, se enderezaba poco a poco, disipando la energía del tirón sin arrancar el ancla del lecho marino. Esto evitaba sacudidas bruscas que pudieran comprometer la estabilidad de la embarcación y garantizaba que, incluso en mares inquietos, el barco permaneciera fijo, como una isla artificial. Si esta exploración te está gustando, y si sientes la brisa del pasado en tu rostro, comparte este video y suscríbete al canal. Así, más viajeros podrán unirse a esta travesía por los secretos olvidados del mar. Para lograr este efecto, maestro, era crucial una operación delicada: calcular cuánta cadena soltar. Si se dejaba muy poca, la curva desaparecía, y cualquier sacudida se transmitía directamente al ancla, con el riesgo inminente de romperla o desenterrarla. La vida del barco pendía de un hilo, o mejor dicho, de una catenaria mal calculada. En cambio, si se soltaba demasiada cadena, el barco podía girar sobre sí mismo o, peor aún, enredarse con otras embarcaciones, especialmente en puertos estrechos o en fondeaderos compartidos. Los capitanes más experimentados sabían, como regla general, que era necesario soltar entre 5 y 7 veces la profundidad del agua en longitud de cadena. Es decir, si fondeaban en aguas de 10 metros de profundidad, liberarían entre 50 y 70 metros de cadena. Esta proporción no era un capricho, sino el resultado de siglos de prueba y error, de naufragios evitados por centímetros y de batallas ganadas gracias a un ancla bien asegurada. El momento del fondeo era una sinfonía de voces roncas, de esfuerzo, de fuerza bruta y de una precisión milimétrica. Los marineros, sudando bajo el sol abrasador o azotados por la lluvia helada, giraban el cabrestante a mano, soltando la pesada cadena o el cabo, mientras la nave avanzaba lentamente contra el viento. Se escuchaban gritos de mando desde el castillo de proa, cálculos de profundidad, observaciones del fondo y una coordinación que debía ser perfecta, casi telepática. Si algo fallaba, si la cadena se enredaba, si caía demasiado rápido, si el fondo era traicionero, todo el navío quedaba a merced del mar, un juguete en manos de un gigante. En esas situaciones no había margen para el error. Un buen fondeo era la diferencia entre dormir tranquilos esa noche o ser arrastrados sin rumbo hacia las rocas, hacia el fin. Una vez que el barco había sido fondeado con éxito, la calma aparente en la cubierta no significaba que el trabajo hubiera terminado. De hecho, soltar el ancla era mucho más fácil que recuperarla. Era una batalla silenciosa contra el peso, la inercia y la profundidad. En ausencia de motores o sistemas hidráulicos, los marineros usaban el cabrestante, una especie de torno horizontal de madera reforzada,
para ir recogiendo la cadena o el cabo a fuerza de brazos, cada uno un eslabón vital en una cadena de esfuerzo colectivo. Pero no bastaba con enrollar la cuerda. El barco debía avanzar lentamente hacia el punto exacto donde había sido soltada el ancla. Solo así era posible levantarla sin dañar el fondo, sin romper el cable y sin poner en peligro la estabilidad del navío. En muchos casos, era necesario usar los botes auxiliares o las velas con una precisión extrema, coordinando el viento, la corriente y la fuerza humana en una danza delicada. A medida que el barco se acercaba a su propia ancla, el ángulo de tracción se volvía más vertical y eso permitía que el ancla saliera del lecho marino con un esfuerzo mínimo, como una palanca que se libera en el momento justo. Sin embargo, no siempre salía bien. Uno de los errores más temidos era el llamado garreo, cuando el ancla no se fijaba correctamente al fondo y de manera insidiosa comenzaba a arrastrarse sin que la tripulación lo notara de inmediato. Un barco podía estar aparentemente fondeado, pero en realidad estar derivando lentamente. Una situación mortal si había arrecifes ocultos, bancos de arena traicioneros o litoral cercano. La traición del fondo, invisible, era la más peligrosa. En otras ocasiones, el ancla quedaba atrapada entre rocas o corales y al intentar recuperarla a la fuerza, se rompía la cuerda o se dañaba la estructura metálica. Cada ancla era una inversión valiosa, forjada a mano por herreros especializados, y perder una significaba semanas sin posibilidad de fondeo seguro, semanas a la deriva o anclando con el miedo de la improvisación. Por eso, muchas tripulaciones llevaban más de una a bordo, aunque cada una ocupaba un espacio considerable y añadía peso al ya sobrecargado casco del barco. Con el tiempo, algunas técnicas ingeniosas, nacidas de la desesperación y la necesidad, comenzaron a surgir. Por ejemplo, se usaban boyas para marcar el punto exacto donde había caído el ancla, facilitando su recuperación. También se desarrollaron ganchos especiales que permitían levantarla desde otro ángulo si quedaba atascada. Incluso existían señales visuales y códigos de campanas a bordo que indicaban el estado del fondeo, para que toda la tripulación supiera cuándo estaba firme, cuándo se recuperaba y cuándo había peligro, en un lenguaje universal de supervivencia. Estas soluciones no surgieron de manuales teóricos ni de universidades. Nacieron de siglos de experiencia, de generaciones enteras de marinos enfrentando el mismo enemigo invisible, el fondo del mar. Cada maniobra de anclaje era una mezcla de tradición oral, ciencia empírica y supervivencia pura. Hoy, cuando vemos barcos anclados en una bahía o en una vieja pintura de la era de las colonizaciones, solemos fijarnos en las velas majestuosas, los cañones amenazantes o la bandera ondeante. Pero raramente pensamos en el ancla, esa pieza silenciosa, oculta bajo el agua, que fue durante siglos la única garantía de descanso para una tripulación exhausta y, muchas veces, la última línea de defensa contra la destrucción. Su forma apenas ha cambiado en más de 500 años porque su función sigue siendo vital, un testimonio de la perfección de lo simple. Así que la próxima vez que pienses en cómo se detenía una bestia flotante de 1000 toneladas en pleno siglo. Ince recuerda esto. No era fuerza bruta, ni magia, ni tecnología avanzada. Era el poder invisible de una cadena bien tendida y de un ancla clavada justo donde debía, un pacto silencioso entre el hombre y el mar. Si esta historia te hizo ver la inmensidad del océano con otros ojos, imagina lo que vivieron ellos. Dale like, comparte y suscríbete, porque la marea del pasado aún guarda secretos esperando ser revelados. Tu apoyo mantiene este viaje en marcha.